Creo que hoy tenemos mucho déficit en la familia. Anhelamos tener a nuestro cónyuge, anhelamos tener a nuestros hijos, anhelamos tener a nuestros padres, alabando y adorando a Dios y congregándonos en su nombre. ¿Por qué? Porque eso es honrar a Dios. Y dice Proverbios 14, 17, lo voy a leer en la Reina Valera: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Mire lo interesante de este versículo. Sabe que en nuestra cultura, podemos decir latina, o en Colombia, se nota mucho más el enojo que en otras culturas. Si usted va a los Estados Unidos, una gran parte de aquellos son personas más bien calmadas, son gente más bien paciente. Si usted se va acercando por Chile, por Ecuador, pues son enojaditos, pero no tanto. Son más bien por su habladito calmaditos. En Colombia nos enojamos fácilmente por todo. ¿No lo ha notado? ¿Ha tenido usted problemas de enojo? Pues si usted se enoja, ¿cómo le parece que los mexicanos se enojan el doble? Son más enojados que todos los de Latinoamérica. Tienen no un carácter, sino una manera de ser muy fuerte. Y muchas de estas cosas se dan debido a la impaciencia. Y este enojo, hermanos, ¿de dónde sale? ¿De dónde parte el enojo? Porque somos seres tripartitos, como decía Henry. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿En dónde vive el enojo? En el alma. Y brota en nuestra conducta como producto de nuestra manera de pensar. O sea, que según sean nuestros pensamientos, de esa manera actuamos. Y es lo que nos hace diferente. Entonces, aparentemente, ¿sabe qué sucede? Aparentemente nosotros, usted y yo, decimos que tenemos control del enojo. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pensado y dicho que tenemos control de nuestro enojo? Ah, no, yo lo controlo. Yo sé controlarlo. Y queremos tener dominio sobre ese control o dominio sobre ese enojo. ¿Cuándo brota el enojo? A ver, dígame 3 ejemplos de cuando alguien se enoja. ¿Por qué se enoja? La razón primera por la cual nos enojamos realmente de una forma general es por cuando nos sentimos amenazados. Cualquier tipo de amenaza contra su vida, contra su familia, contra su cónyuge, contra cualquier cosa que lo afecte a usted y se sienta amenazado, usted inmediatamente brota inmediatamente. Pero también cuando nos llevan la contraria en algo, entonces nos enojamos fácilmente. Y también cuando no somos escuchados. ¿Qué es lo que más de la rabia le da a usted? Que le hablen, que usted le está hablando a alguien y que es alguien que no le ponga cuidado. Y rápidamente, ¿qué pasa? Se enoja. Nos enojamos. O también cuando queremos imponer nuestra manera de pensar. Entonces en nosotros brota como una fuente maligna de palabras y acciones soeces de las cuales usted hasta después se arrepiente. ¿Cierto? Se arrepiente. Vaya a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 y recordemos lo que veíamos en los días anteriores con respecto a las cosas viejas.
¿Recuerdan lo que dice el versículo? Le dije que se lo aprendieran de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas viejas pasaron cuando usted nació de nuevo? Todas. Pero parece ser que hay una de varias, y en este caso el enojo, que aunque usted nació de nuevo, como que sigue ahí. ¿Sí lo ha notado? Sí, usted adora, exalta, llora delante de Dios, ayuna, intercede, lee la palabra. Pero cuando ya usted va a su cotidianidad, cuando usted va a su trabajo, cuando usted está ocupado, cuando usted está en quehaceres, aún si está muy ocupado en la iglesia haciendo cosas, fácilmente se enoja. A ver, yo soy el primero. ¿Quién más? ¿Alguno más? ¿Alguno más que se enoja por alguna de esas cosas? Ay, hermano. Parece que tendríamos que decirnos cada día, el que está, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Como que hay que recordarle al viejo hombre que ya no vive en mí, sino que ahora Cristo vive en mí. Así que hay un enemigo, hermanos, hay un enemigo que se nos ha dado en nuestras vidas cristianas. Y ese enemigo ha ido de tienda en tienda. Y cuando usted llega a ser ya grandecito, y cuando usted ya quiere entrar a formar una familia, y cuando usted ya quiere tener su cónyuge y sus hijos, parece ser que se pasa de casa con usted. O sea, usted armó la maleta, se fue a vivir con su esposa, con su esposo, pero parece ser que en la maleta se fue el enojo. Pero por un tiempo usted lo tiene en la maleta. Y después de unos 6 meses, 7 meses, un año, entonces como que vuelve a salir de la maleta después de la luna de miel y empieza a vivir en su casa. Vive latente, sigiloso, escondido, y que en ocasiones lo usamos como excusa para generar autoridad, dominio, para tener el control, la fuerza. Y entonces amenazamos, generamos miedo para que se nos respete en el hogar, para que se nos brinde respeto, y luchamos en nuestra vida para que en el hogar haya respeto, haya amabilidad, haya cordialidad, y hay una palabra muy importante, que haya armonía. Pero queremos hacerlo como con autoridad, pero basado en mi carácter, en mi conducta, en la manera en que lo digo. Entonces, si lo digo de esa manera fuerte y seco, y aquí se hace lo que yo digo, pero resulta que puede ser que muy dentro de nosotros pueda haber realmente una raíz de enojo que está allí escondida. Y me tomé la molestia como averiguar cuál era la definición de enojo. ¿Ustedes alguna vez se ha preguntado qué es el enojo? Y la palabra enojo viene del latín innoire, innoiare. ¿Y sabe qué significa? Significa causar aborrecimiento a otro. Interesante. O ser odiado
por otro. O sea que el enojo tiene algo especial. Cuando una persona se enoja o mantiene enojada, hace que los demás lo desprecien, lo rechacen. Y el enojo es un movimiento del ánimo que suscita la ira contra alguien. Proverbios capítulo 14, 1 al 5. Quise tomar ese versículo para poder identificar el enojo entonces en el hogar. Porque hemos dicho que el tema de hoy es cómo lograr tener una familia segura en Cristo. Porque si hay algo que como padres tenemos es que sufrimos mucho porque nuestro hogar se desbarate, se desmorone. ¿Cómo mantener una buena relación? ¿Cómo mantener un esposo o una esposa para toda la vida? ¿Cómo mantener unos hijos estables, constantes, permanentes? ¿Cómo ser un hogar de esta manera? Proverbios capítulo 14, versículo 1 al 5 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Mire el versículo 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El hogar, la familia que Dios te ha dado, el lugar donde estás, necesita personas sabias para que precisamente podamos tener control de estas cosas que a veces afectan a nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo proteger mi vida y mi hogar contra este enemigo? ¿Cómo convertir nuestro hogar, nuestra casa, en una familia segura y unida? ¿Cómo alcanzar que nuestros hijos no lleven en sus maletas a su nuevo hogar esos pensamientos emocionales como el enojo, para que no sufran lo que nosotros hemos tenido que sufrir en el nuestro? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejar de actuar impulsivamente. ¿Quiere usted un hogar seguro en Cristo, donde papá, mamá, hijos estén sujetos, donde haya armonía, coinonía? Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar de actuar impulsivamente. ¿Qué es actuar impulsivamente? A ver, ¿quién me dice? Sin pensar. Por eso dice que la mujer que sabia edifica su casa. ¿Qué es lo primero que hace usted con su esposo cuando él llega a casa? ¿Qué es lo primero que hace usted como esposo cuando llega a casa? ¿A quién quiere encontrar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las palabras que va a hablar en el hogar? Le fue muy mal afuera. Todo el mundo lo trató. Le hicieron bullying todo el día. Cuando llegó a su casa, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Con quién se va a desahogar? ¿Cuál es su enemigo? Identifique, piense antes de qué, de hablar. Vamos a Génesis capítulo 31 y vamos a mirar la historia bíblica de cómo un hombre hizo para que su hogar no se perdiera. Cuenta la historia, se la voy a resumir para poderlo leer. El tipo de cultura de ese tiempo que los padres sembraban a los hijos. Y ustedes conocen la historia de Jacob. Y había una rivalidad entre él y Esaú, su hermano. Ellos eran hijos de Isaac y de Rebeca.
Esos fueron los hijos de Isaac y Rebeca. Tuvieron a Jacob y a Esaú. Y Jacob vivía protegido en un hogar bajo las faldas de su madre. Y Esaú era el predilecto ¿de quién? De Isaac. Miremos entonces el problema que había ya en este hogar. Este fue un joven, Jacob, que le gustaban las cosas de Dios, pero le gustaban porque su madre tenía protección por él y siempre vivía bajo la custodia de su mamá. Pero Esaú, no. Esaú le gustaba, ¿qué? ¿Qué era lo que más le gustaba a Esaú? Cazar. Lo fuerte, lo valiente, salir, buscar, encontrar, qué hacer. Entonces, Isaac veía en Esaú el fuerte, el que iba a ser el que era el primogénito porque nació primero, el que iba a recibir toda la heredad, la descendencia, el que iba a recibir las promesas de Abraham. Entonces, ya que había en estos dos hermanos, ya había una rivalidad. Y esa rivalidad no nació de ellos, sino que nació ¿de dónde? De sus padres. Ya ustedes conocen la historia de todo lo que le pasó a Esaú y a Jacob. El plato de lentejas, que un día llegó Esaú y le dijo, tengo hambre. Y entonces Jacob dijo, pues si quiere le hago un plato de lentejas bien bueno. Y Esaú le dijo, listo. ¿Pero qué le dijo Jacob? Pero ¿me vendes o me das qué? Tu primogenitura. ¿Y qué le dijo Esaú? Pues, ¿de qué me sirve tenerla con esta hambre? Y también vimos el engaño que más adelante su madre le hizo a su esposo. ¿Y usó a quién? A Jacob. Y lo vistió con la ropa de su hermano y le colocó un vellocín peludo para que recibiera la bendición de Isaac, que ya estaba más bien ciego y viejito. Ahí Isaac como que dudaba si era el hijo o no, porque pues no podía ver. Y con las ropas y el olor, pues entonces confundió y le dio la bendición a Jacob. Y eso, hermanos, generó en ellos un problema. ¿Se acuerdan? ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Tuvo que huir a donde su mamá le dijo. Muy juicioso el hombre. Porque Esaú ya lo quería ¿qué? Matar. Cuando ya llegaron los días en que su padre iba a morir, Esaú dice que quiso matar a su hermano. Génesis 27:41 dice que lo deseó matar por haber perdido algo. ¿Qué? La primogenitura. Y Jacob huye de allí y se va a vivir a las casas de su tío Labán. Mientras que Esaú se fue a vivir en las tierras de Ismael. Y es cuando Dios se manifiesta en un sueño a Jacob. Y él se acuesta en una piedra. Y dice que tuvo un sueño. Y entonces el sueño hablaba de que vio ángeles, vio una escalera que venía de la tierra al cielo. Y que ángeles subían y descendían de allí. Y cuando despertó Jacob dijo, este lugar es casa de Dios, porque Dios le habló también allí. Y Jacob se enamora, entonces ya grande, busca a su esposa y se enamora allí de una de las hijas de Labán, que se llama Raquel. Y entonces se enamora porque ya quiere ¿qué? Una familia.
Ya Jacob quiere su familia, entonces ve a Raquel, se enamora de ella y entonces habla con Labán, o sea, su suegro. Le dice, bueno, Labán, ¿cómo es la cosa con ella? Entonces Labán le dice, pues trabaja 7 años por ella. Trabájeme gratis 7 años y con eso me paga la dote y se la doy por esposa. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Trabajó fuerte por ella porque la amaba. El día del matrimonio, todo estaba listo. ¿Y qué pasó? Se fueron para el cuarto, apagaron la luz y cuando despertó Jacob por la mañana, ¿quién era? Lea, su hermana. ¿Qué habrá dicho Jacob? Uy, Virgen Santa. Lea, ¿usted qué hace acá? Ah, no, usted estuvo conmigo, o sea que usted tiene que ser mi marido. ¿Se imagina la cara de Jacob? La mujer que amaba, esperando. Y cuando le hizo el reclamo a su suegro, el suegro ¿qué le dijo? Qué pena, pero aquí hay unas normas. La primera se tiene que casar primero, la mayor. Y Raquel es prácticamente la última. Así que, qué pena con usted. Si usted quiere mucho a Raquel, entonces Labán que le dice, trabaje otros 7 años y se la doy. Adivinen qué hizo Jacob. Se fue a trabajar otros 7 años. Van 14 años. Porque Jacob quería un hogar. Pero quería ese hogar con la mujer que amaba. Ahora va a tener que 2 esposas. Entonces no era que quisiera, sino que le tocó. Porque no había marido para Lea. Entonces él trabaja 14 años prácticamente. Y en ese proceso pasó algo especial. Labán tenía sus ovejas, sus cabras, pero algo pasaba con Jacob cuando trabajaba. ¿Recuerdan qué pasaba? Todo lo que hacía prosperaba y multiplicaba más las ovejas que le daba Labán. Y él le daba como las ñoliditas, las malitas, y prosperaba y sacaba las mejores. Se las volvía a cambiar igualmente también. Y los rebaños y todo que tenía Jacob crecían y se multiplicaban más rápido que los del mismo Labán y todos los que él tenía. Entonces Labán pues no estaba tan triste porque igualmente Labán también veía que le iba muy bien porque Jacob estaba con él. Y entonces luego tuvo un problemón el tremendo en su hogar debido a algo que pasó en su trabajo con sus ovejas y sus cabras. Y Raquel tenía un problema. No podía tener hijos. En cambio Lea, sí. Y Lea le tenía 1, le tenía 2 y le tenía 3. Imagínense qué hacía Lea con Raquel. Imagínense 2 esposas metidas en la misma casa con los hijos de una. ¿Se imagina ese tipo de hogar? Ahí no era fácil vivir. Prácticamente era un hogar tóxico. El problema ahí era grave. Yo le pregunto, ¿cuál es el problema en su hogar? Muchas discusiones, muchas peleas. No puede tener una conversación con nadie porque sale ¿qué? Discutiendo. Pero si hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas.
Entonces, mire el versículo 1. A pesar de todo, Jacob amaba a Lea, a Raquel, y Lea pues también era su esposa y también tenía hijos de ella. Ya en el 31, ya Raquel, Dios le quita lo estéril y ella también tiene hijos. Pero ¿cómo le parece que Raquel, antes de tenerle hijos a Jacob, también se desesperó? Entonces, como el problema era de hijos y había que darle hijos, porque Raquel le decía, dame hijos, le decía a Jacob, y Jacob le decía, ¿yo acaso soy Dios? Pues si Dios no te quiso dar hijos, ¿qué hacemos? ¿No te basto yo? Entonces, ¿sabe qué hizo Raquel? Entonces fue y trajo a su sirvienta. Pues ven, ponla sobre mis rodillas. Ten relaciones con ella, como si fueran mis hijos. Y ella me tendrá los hijos por mí. ¿Se acuerdan alguien que hizo algo así? Sara. ¿Sí ven cómo se va copiando de familia en familia? Y ya prácticamente Jacob tenía 4 mujeres. Porque cuando Lea vio que ya empezó a tener hijos ella, y la sirvienta, la sierva de Raquel, entonces Lea, ¿qué hizo? Pues se consiguió a Silpa, otra también sirvienta de ella, sirviente. Y también le dijo, venga, acuéstese con ella para que me tenga más hijos, porque yo tengo que tener más hijos que tiene Raquel. Y la pelea era por la que tuviera más hijos, porque estaban peleando. ¿Por qué? Por la herencia, porque al que tuviera más hijos le tocaba mayor dote. Mira el problema que había ahí. Ahora mire el versículo 31, capítulo 31, versículo 1. Y oía Jacob también las palabras de los hijos de Labán, o sea, ¿los qué? Los cuñados. Porque Jacob vivía allá, con Labán y con toda la familia. Los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ven? Primero que todo, eso no era verdad. Eso no era cierto lo que decían ellos. No era cierto lo que decían los hijos de Labán, porque él había trabajado duro para tener lo que tenía. Jacob tenía una gran heredad, tenía muchos animales, muchas cabras, tenía muchos bienes. Pero los hijos empezaron los cuñados empezaron a tener ¿qué? Envidia de cómo Jacob prosperaba. Y entonces a la final decían palabras necias, ¡ja! Este tienes porque mi papá es el que le ha dado. Mire cómo entonces Jacob. Aún así, Jacob tuvo su hogar, aunque siempre se habló de que el hogar de Jacob prácticamente era un hogar tóxico. ¿Usted cree que cómo eran las charlas ahí? ¿Cómo era la comunicación? Yo creo que había problemitas. Ahí se agarraban. ¿Y qué brotaba fácilmente? El enojo. ¿Para generar qué? Porque usted se enoja en la casa, sobre todo cuando su mamá o su papá le dicen algo, o sus hijos inclusive hacen algo y usted quiere que ellos obedezcan. ¿Usted qué hace? Usted se enoja, ¿cierto? Pero aún así, cuando Jacob tuvo su hogar, él luchó por su hogar, por sus hijos. Le era un ejemplo de trabajo, de responsabilidad a sus hijos.
Un hombre responsable, trabajador, constante, hábil, inteligente. Y un hombre que amaba su hogar. Y Dios estaba en medio de su hogar. Porque Dios, ¿qué le había dicho en esa noche que se tuvo un sueño? ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo. Pero ¿cómo está Dios en medio de un hogar de esa manera? ¿Por qué? ¿Qué ustedes han escuchado? ¿Cómo era Jacob? ¿Qué es lo que generalmente se escucha de Jacob? ¿Por qué Dios tuvo que cambiarle el nombre a Jacob? Porque Jacob, ¿qué significaba? Engañador. O sea, él hacía tareas, hacía cosas. Era un hombre responsable, trabajador, constante, perseverante, amaba su hogar, pero hacía cosas que no eran correctas desde su juventud. Pero cuando llegó a su hogar, cuando tuvo su hogar, tuvo muchos más problemas. ¿Usted se ha preguntado por qué usted tiene tantos problemas en su hogar? ¿No se ha preguntado usted? Señor, ¿por qué? Si he querido hacer lo que es correcto. ¿Qué le había prometido Dios a Jacob? Que él estaría con él siempre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en medio de ese hogar con tantos problemas? ¿Qué está haciendo Dios y con quién en medio de los problemas que hay en casa? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Jacob? Está puliendo su carácter. Está puliendo su manera de pensar. ¿Por qué hay problemas en su hogar? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Por qué, si somos en Cristo y nos amamos, por qué nos rebotamos tan fácilmente? Es porque Dios está trabajando en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu carácter. ¿Se imaginan qué quería Jacob allí? ¿Qué quería Jacob en su casa? ¿Qué es lo que usted quiere en su casa? Esposos, cuando ustedes llegan a casa, ¿por qué quieren llegar a casa? ¿Qué es lo que quieren sentir? Armonía, paz, ¿cierto? Tranquilidad. Muchachos, cuando ustedes llegan a la casa, ¿por qué quieren llegar a casa? ¿Qué hay en casa que anhelan? ¿Ah? Descansar. Uno llega y como que hay hijos que ya quieren salir del trabajo y antes de salir del trabajo ya quieren salir e irse para ¿dónde? Para la casa. Porque anhelan estar en casa. Sienten algo en casa. Allá sienten ¿qué? Paz, armonía, descanso. Pero no todos los hogares son así. ¿Sabe por qué a veces, no siempre, sus hijos no quieren llegar a casa? Quieren llegar más bien a la hora de dormir, a las 11, 12 de la noche, acostarse y madrugan y se van. Pero no quieren llegar. Más bien prefieren irse ¿para dónde? Para donde sus amigos, porque en ellos se encuentran ¿qué? Paz, descanso, aceptados, escuchados. Así que Jacob quería tener armonía en su hogar, en su familia, tener paz, alegría con sus hijos, coinonía con ellos. Así Dios sabe y ha visto que anhelas como cabeza en tu hogar que haya paz, armonía, que haya coinonía en tu hogar. Pero sabes, tienes que hacer como Jacob, tienes que luchar por ello. Tienes que luchar por tu hogar
y tienes que trabajar duro, porque eso no llega solo. Hay que producirlo, hay que crearlo, hay que formarlo, hay que incubarlo, hay que gestarlo. Y por último, hay que dar alumbramiento a eso en tu hogar, en tu pareja, en tu familia. Si hay cosas que cambiar en el hogar, tienes que solucionarlas. Escucha con atención. El problema cuando de una familia, de un hogar, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades, es porque cuando suceden estas cosas, tú no las enfrentas, sino que te haces ¿qué? De la vista gorda. Y usted no quiere afrontar la situación que se está presentando en tu hogar. Usted sabe cuál es el problema que se está presentando, pero usted no se atreve a enfrentarlo. Tienes que luchar por ello. No puedes dejar que tu hogar empiece a llenarse de enojo, de ira, de contienda, de disputa entre tus hijos, disputas con tu cónyuge, con tus suegros, con tus cuñados. Tienes que solucionarlo. Dios hará. No, Él ya dijo, Él ya hizo. Él ya está contigo. Entonces, ¿qué hacer? Mire lo que pasó en el versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ahora, ¿a quién? ¿Con quién ya tiene problemas? Con el suegro. Ya el suegro ya no lo mira como antes. ¿Sabe qué quería hacer el suegro? Lo quería matar. Porque se sentía como robado. Cuando él era el que robaba a Jacob. Porque él no sabía por qué a Jacob todo le prosperaba y a él no. Labán ya no miraba a Jacob, su yerno, con buenos ojos, pues veía cómo prosperaba él con sus ganados. Así que Jacob sabía que tenía que hacer algo. Las cosas no podían seguir así. Yo le pregunto, ¿qué está pasando en su hogar? ¿Hay problemas? No puedes dejarte de la vista gorda. Tienes que empezar a enfrentar esto. Pero entonces, ¿cómo se hace? Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob. Miremos cuál es la respuesta. ¿Qué empezó entonces a hacer Jacob para solucionar su problema en casa? Vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuelve a la tierra de tus padres. ¿Esto qué significa? Cuando Dios hace parte de tu vida y lo has invitado a vivir a tu casa, entonces Dios te habla. O sea, ¿cuál es el primer paso para solucionar el problema o las dificultades en casa? Escuchar a Dios. Hay que escuchar la voz de Dios. No es con tus fuerzas. Dice que Dios le habló. Dios te habla. Es cuando tienes que volver a oír la voz de Dios para poder recobrar la armonía. Entonces, ¿quién va a traer la armonía a casa? Dios. Dios, entonces yo me quedo así y entonces usted traiga armonía. No, Dios nunca va a pasar por encima de ti, porque tú eres ¿qué en la casa? Si eres el hombre, eres el sacerdote, eres la autoridad que Dios delegó. Dios nunca va a pasar por encima de ti. Y si estás en casa y no hay marido, pues usted que no tiene marido, ¿quién es su sacerdote? ¿Quién es su esposo? Jesús. Más difícil.
Porque le tienes que dar cuentas a Jesús cada día. Y actuar como Jesús actuaría. Así que volver a la tierra de tus padres es volver a recobrar la armonía que tenías cuando te casaste la primera vez. Como cuando estabas pequeño en casa. Volver a revisar y verificar qué es lo que está cambiando en el hogar. Si tienes esa comunión con Dios y hablas con Él, entonces podrás revisar lo que está pasando. O sea, hay que hacer una revisión. Hay que hacer una evaluación de lo que está pasando en tu hogar. Ya Jacob ya no era el suplantador. Ya no era el engañador. Ahora él luchaba por su familia. El problema de nosotros como cristianos es que como Cristo ya vive en casa, entonces nosotros le dejamos la tarea ¿a quién? Y no es así, porque Dios está trabajando con nuestro carácter. Entonces, ya no se trata de enojarse, gritar, mandar, maltratar con palabras a tus hijos o a tu cónyuge, o amenazar o imponer la ley del terror. Así que lo primero que tienes que hacer es recobrar algo en el hogar. ¿Qué es lo que usted quiere sentir cuando va a casa? Paz, armonía. Pero ¿sabe? La primera razón por la cual no hay armonía en casa y no hay paz en casa y hay ese ambiente como tóxico es porque lo primero que tienes que hacer cuando Dios te manda a hacer algo en casa es tienes que tener paz. Tienes que tener armonía. Tienes que tener gozo. Tienes que tener coinonía. Tú con Dios. O sea, usted no puede pretender que haya armonía en su hogar cuando usted no tiene armonía con usted mismo. Solamente el hogar va a cambiar cuando haya en usted ¿qué? La verdadera paz. Vaya Job 22:21. Miremos toda la historia. Ustedes ya conocen la historia de Job. Job capítulo 22, versículo 21. Mire lo que dice. Le dicen a Job, los que estaban con él, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, o sea, de tu casa, la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y dice el 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él ¿qué? Te oirá. ¿Qué es lo primero que tengo que tener entonces yo? Volverme a Dios y tener ¿qué? Paz. ¿Con quién? Con Él. Si tú no tienes paz con Dios, no va a haber paz en tu hogar. En la traducción lenguaje actual, en el versículo 21, dice acá, Job, ponte en paz con Dios y Él te hará prosperar de nuevo. Primer paso entonces, ¿cuál es, hermanos? Ponte en paz con Dios. Yo quiero decirte algo, varón de Dios y mujer, que no tienes el marido, sino que el marido es Jesús.
Dios ha visto tu trabajo. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto tu lucha, tu honestidad, tu conciencia. También ha visto tus pecados. Y sabes que has pedido perdón por ellos. Dios también ha visto tus errores. Pero antes de traer la armonía en tu hogar, tienes que conseguir la armonía primero en tu corazón. El cambio tiene que comenzar ¿en dónde? En mí. Porque podrías sin querer ser el Labán de tu propia familia. ¿Con qué ojos miras a tus hijos? ¿Con qué ojos ves a tu cónyuge? Podría fácilmente convertirte en un Labán. Así que si quieres paz en tu hogar, primero tienes que preguntarte si hay paz en mí. ¿Tienes paz en ti? ¿Hay paz en tu corazón? Y si no la hay, entonces ¿qué debo de hacer? Vuélvete a Dios y tendrás paz. Y te irá bien, dice la palabra. Así que Job nos muestra de que el cambio en tu hogar comienza en ti y en mí. Yo no puedo darle a mis hijos, a mi cónyuge, la paz que yo no tengo. Génesis capítulo 31, versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Mira el problema. Job escuchó la voz de Dios, habló con él, tenía paz con Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Llamó a qué? A sus dos mujeres. Y dice acá que las llamó y les dijo, versículo 5, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vosotros y vuestro padre, ¿qué ha hecho? Me ha engañado. Mire, Jacob lo sabía. Me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parirán pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parirán listados. O sea, le cambiaba el contrato cada rato a beneficio de él. Y sin embargo, siempre Jacob salía ¿qué? Salía adelante. ¿Qué vemos entonces que hizo Jacob? Segundo paso para tener un hogar seguro y firme en Cristo. Lo segundo que tienes que hacer es darle el valor que corresponde a cada uno en tu hogar. Si le pregunto a mi hermanita, ¿a cuántas de sus hijas, a cuáles de ellas usted ama más? ¿Qué dice? A todas, por igual. Pero me entiendo más fácil con esta. O esa es más pendiente de mí. ¿Cierto? Entonces empieza a ver ¿qué? Una diferencia. Empieza a ver y unas ¿qué? Preferencias. Y no es la intención de uno que tenga a alguien por preferencia, sino que ellos lo empiezan a ver de esa manera. No, es que usted quiere más a Juan Felipe que a mí, dice Caterina de vez en cuando. ¿Cuántas veces tu hijo te ha dicho, no, mamá, es que usted con fulanito
Usted le aguanta todo a él y le ayuda más a él y le colabora más a él y a mí no me dan nada. Hijos, yo les pregunto, ¿han sentido rivalidad en casa con sus hermanos? Ustedes ya son grandes, ya tienen hijos, pero ustedes como padres, ¿sintieron eso en casa? Y eso generaba algo en mi corazón. Hay algo por allá guardadito, que cuando me den papaya, ¿qué hago? ¿Y a quién le hace usted el reclamo? A su mamá o a su papá. No, es que usted a mí nunca me ha querido. Es que usted esto y esto y esto, usted esto y esto y esto. Y usted coge y empieza ¿a qué? A deshonrar a sus padres. Y también pasa con los hijos. ¿Cierto? Si no hay frutos, no hay lucha. La paz comienza en lo espiritual y se expande en todo el ambiente del hogar. Si hay paz en mí, entonces tengo paz ¿con quién? Con mi cónyuge. Y si hay paz entre el cónyuge y yo, ¿qué va a haber en la casa? Paz. ¿Sí ve? Se expande. Un ambiente tóxico es donde se hablan palabras en el hogar de doble sentido. Cuando usted no es directo con su esposo o él no es directo con usted, y usted empieza, y llega un momento donde usted empieza a hablar palabras ¿con qué? Con indirectas. A ver, les pregunto, ¿ustedes les ha pasado o les pasa? Empieza a hablar con indirectas, empieza a hablar por el ladito, le lanza ahí flechitas y le dice esto y eso, pero no es capaz de ¿qué? Tengo que hablar contigo. Mi esposa a veces me tiene que llamar y decir, ven, necesito hablar contigo. Pues siempre hablamos, ¿cuál es el problema? No, quiero que me escuches. ¿Te acuerdas el día que estábamos en casa? Sí. ¿Con mi familia? Sí. Bueno, tú hiciste un chiste ahí de mí. Sí. Bueno, eso me dolió en mi corazón. Pero si yo no lo hice adrede, es más, ni me acuerdo qué fue lo que dije. Pero yo sí me acuerdo. ¿Qué hice? Esto y esto y esto. O sea, la desvaloricé delante de sus hermanos. Por chiste. ¿Cuántas veces lo hacemos con nuestros hijos delante de sus familiares? Delante de sus tías, de sus tíos. ¿Cuántas veces usted ha hecho quedar en ridículo a sus hijos delante de sus familiares? Todo por hacer un chance, por decir algo, por compartir algo, como para que digan que usted no fue el bobo de la familia. Entonces usted dice algo, pero hace que sus hijos empiecen a formar algo en su corazón. ¿Y sabe qué empieza con los hijos a pasar? Se empiezan a alejar. Se empiezan a aislar. Ya no llegan temprano a casa. Ahora se van ¿para dónde? Para donde los amigos. ¿Por qué? Porque ellos no hablan mal de mí. Porque ellos no me desvalorizan. Cuando el enojo se pasea en casa, no hay comunicación, no hay relación. Parecemos un hotel de segunda categoría. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué los hoteles de segunda categoría son diferentes a los de quinta? ¿Cuál es la diferencia? Dígame cuál es la diferencia. Ustedes que han estado en hoteles de quinta categoría. Pues todo está en el orden, que es cierto, todo está en orden. En el orden y es bonito, ¿cierto? ¿Cómo?
La atención es ¿qué? La atención es diferente. Esa es la clave. En cambio, el de primera categoría, segunda categoría, ¿qué quiere? ¿A qué viene? No tenemos. O tenemos una por allá, si le interesa. Pero ¿qué hace el de quinta categoría? ¿Cómo entiende? Muy buenas tardes, bienvenido. Buscamos, tranquilo, algo encontramos. Discúlpenos. La comida no le gustó. Perdónenos, no, esa ni se la vamos a cobrar. No la pague, disculpe. Queremos. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos quieren cuando lleguen a casa? Una buena atención. Entonces, si son bien atendidos, a ver, respóndame, ¿usted cómo entonces habla en un hotel de quinta categoría donde lo atienden bien? ¿Qué pasa con su actitud? ¿Qué pasa con sus palabras? Cambian. Pero si usted es la que no sé si le ha pasado con su marido, corazón, ¿me haces un favor? Cuando vengas para la casa, me compras unos espaguetis en el supermercado. Ay, hermano, ya se están riendo. Ya. Y llega usted con esa alegría a la casa, con esa felicidad. ¿Qué tal? Hola, amorcito. ¿Me trajo los espaguetis? Se me olvidó. Mire, eso le pasa a todos los hombres. Nos pasa a todos los hombres. Se nos olvida. Se le olvidó. Perfecto. Bueno, estuvo mal. Pero ¿cuál es su actitud, hermana? ¿Cuál es su actitud cuando su hijo no hizo lo que, no trajo lo que usted le pidió, su esposo no lo trajo? ¿Cuál es la actitud? Este sí no sirve para nada. Y comienza a enojarse y a alegar por unos espaguetis. Entonces, el problema no son los espaguetis, el problema es que la actitud con la que actuamos y decimos las cosas. ¿Cómo que usted va a pelear y a enojarse con la persona que ama por unos espaguetis? ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Aquí es donde tenemos que entender por qué y cómo es que actuamos, la actitud que tenemos en el hogar, qué es lo que guardamos realmente en el corazón. Lea Lucas 11, versículo 17. 11, 17, ahí terminando. Jesús, dice la palabra, se dio cuenta lo que los que habían allí estaban pensando de él. Y Jesús les dijo en el 17, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Wow. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Entonces rescatemos lo que Jesús dijo. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia también se destruirá. Nos está advirtiendo. Ahora ya no vive usted. ¿Sabía que cuando usted se casó, ya no vive usted? Sino que ahora ¿quién vive? Cristo vive en mí. Ahora ya no viven sus deseos, sus anhelos, sus intereses. Ahora son los deseos, los anhelos y los intereses ¿de quién? ¿De cuántos? De dos, de ambos, no de uno solamente. Ya no es lo que yo quiero, es que a mí me gusta, es que a mí me parece. No, ¿tú qué opinas? Dale el valor a tu cónyuge. Ya no actúas sola,
Y si no tienes el esposo y tienes tus hijos, pues tienes que llamar a tus hijos y conciliar con ellos y decir, queremos comprar un comedor, un ejemplo. Quisiera comprar un comedor, ¿cómo estás? ¿Qué piensas? Hola, sí. El otro, no, porque ahora no se puede por esto y esto. Ve, ¿eso es qué? Conciliar. No, es que yo quiero un comedor. Hay que conciliar. Eso es darle valor a la persona que está a su lado. Es decirle, yo te amo. Y porque te amo, cuento contigo. ¿Por qué se reirán? Así que usted tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer para cambiar su hogar. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que perdonar, pues perdone, pero hágalo, expréselo, dígalo. No se quede con eso guardado esperando que el otro adivine. ¿Y qué está haciendo Jacob? ¿Llamó a quién? A Lea y a Raquel. Mira, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy viendo. ¿Ustedes qué opinan? Quiero darles el valor que ustedes se merecen, porque delante de Dios, ustedes dos son iguales para mí. Tienen mis hijos, tienen mi casa. Y en un hogar, hermanos, en donde aprendemos a tener paz unos a otros, está todo en orden, todo es en alegría, hay respeto, hay unidad. Aunque cada uno pensemos de forma diferente en casa, podemos respetar la convivencia unos a otros. Mire el versículo 13, el 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? O sea, ellas no eran bobas, también se habían dado cuenta que ya no tenían nada, que su papá también las había casi que desheredado, ya les había quitado todo. Es más, se gastó la dote de ellas. Y le dice en el 15, ¿no nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Mire lo que hizo Labán. Porque toda la tierra que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora mire la respuesta que le dice Raquel y Lea. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Qué ven ustedes en estas dos mujeres? Las dos peleaban. Las dos se tiraban por sus hijos. Las dos querían servirle a su marido, ser el mejor para tener la herencia. Pero cuando él las trae a conciliar y a contarle la situación y querer afrontar el problema, entonces ¿qué hacen las dos? Se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué trajo las palabras de Jacob cuando enfrentó la situación? Cuando está luchando por su familia, ¿qué trae? Armonía. Y traía paz. Y en eso Lea y Raquel estaban de acuerdo. Y te decían, ¿sabes qué, esposo? Haz lo que tengas que hacer. Dios está contigo. Y eso es lo que tú, mujer, tienes que hacer con tu esposo. Eso es lo que ustedes, hijos, tienen que hacer con sus padres. Es tiempo de salir de esa monotonía de tu hogar para que se vuelva un hogar de alegría, de gozo, de armonía, de paz, de amor. Convierte la hostilidad de tu hogar en armonía. Y toda conexión y comunicación, hazla con respeto y con consideración. Valora a tu cónyuge y a tus hijos por igual. Todos tienen talentos y dones diferentes. Y no hay uno mayor que el otro. ¿Sabía que lo que más sufren los hijos hoy
es porque ellos pueden ver que su hermano, su trabajo, su labor es más beneficiosa, de mayor capacidad, y ellos internamente se sienten que son menos. Pero faltan las frases de papá, faltan las frases de mamá cuando dice: hijo, tú tienes talentos y dones diferentes a tu hermano, pero eres igual y son igual de importantes y de valiosos que los de tu hermano. Y mostrarle tanto al uno como al otro que tú no tienes predilección por ninguno de los dos, que los dos actúan de maneras y con talentos diferentes, pero que el valor que hay en casa no se mide en datos ni en pesos. Recuerda esto: en casa no hay datos, hay sentimientos. Eso es lo que nos enseña el Señor en el hogar. La casa no es una empresa. A ver, ¿cuánto produce usted? ¿Y usted cuánto produce? Ah, usted produce 2 millones y usted 1 millón. Ah, te amo. Porque tú sí tienes 2 millones. Porque tú ayudas más. Porque tú provees más. En la casa es la fábrica de los sentimientos. No se trata de precios, de números, de cuantías, sino de sentimientos. Entonces, evalúa en tu hogar cuántos sentimientos han crecido en tus hijos, cuánto valor hay en tus hijos, cuánto entusiasmo hay en tus hijos, cuánta alegría hay en tus hijos. ¿Y quién es el ejemplo? Así que pelea por tu familia, no contra ella. Valórala, escúchala, dedícale tiempo. Mírala siempre a tu cónyuge. Siempre míralo a los ojos para hablar con ella. Escucha su corazón. Volver a la tierra de su nacimiento es volver al primer amor. ¿Se acuerdan? El primer año, los primeros meses. Sí, mi amorcito. Sí, no hay problema. Ah, se cayó el vaso. Compramos otro, no hay problema. Pero después de unos años, por allá se escuchó ¡pah! ¿Quién quebró el vaso? ¡Páguelo! ¿Sí o no? Eso es lo que sucede. ¿Por qué pasan esas cosas en el hogar? Porque en el hogar tenemos una situación que se presenta. Y es que por estar tan cotidianamente unos a los otros, juntos, entonces nos empezamos a conocer nuestras debilidades. Y cuando nosotros somos vulnerados, o cuando no se hace, o se piensa como yo pienso, entonces yo cojo esa debilidad y se la restriego en la cara al otro, porque conozco sus áreas débiles. Entonces, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace? ¿Y usted qué me dice? Si usted hizo esto y esto y esto y esto. Termino con Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, y lo va a leer. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Ya estamos hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, de la iglesia. Un mensaje a la iglesia. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándose en cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe, hermanos? Ustedes son familias en casa. Y eso que ustedes son familia en casa, lo traen a la iglesia cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Y según lo que haya en casa, tú lo traes a la iglesia. Y dice que la iglesia es una gran familia, ¿cierto? Es una familia. Y todos pensamos de formas diferentes. Pero lo que no puede faltar en la iglesia del hermano por el hermano es que el respeto. Tienes que aprender a respetar a tu hermano, a tu hermana en Cristo. Tienes que aprender a valorarla, a valorarlo. Saben, cuando usted viene acá o hablamos, usted siente respeto por mí, porque me considera su pastor. Me respeta. Es más, viene y hasta escucha la palabra de Dios por medio de mí. Pero cuando usted irrespeta a mi esposa, cuando usted no valora a mi esposa, cuando usted no le da el lugar que ella tiene, es como si me lo estuviera haciendo ¿a quién? A mí. Pero cuando usted la valora, la respeta, la reconoce, también lo está haciendo conmigo. Somos una sola carne. Y por eso no podemos perder el respeto. Y tener ese cuidado de los unos por los otros. Y dice aquí en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo lo que hacemos en la iglesia, en esta iglesia, lo hacemos ¿por qué? Por amor. Porque nos amamos. Pero está enseñando a amarnos primero como ancianos del presbiterio, como diáconos, como servidores de la intercesión, para poderle dar a la iglesia de ese mismo amor que decimos que tenemos y profesamos. Pero cuando tenemos contiendas y divisiones en casa, y cuando no hay armonía en casa, ¿cómo pretendemos que haya armonía en la casa de Dios? Entonces Dios nos avisa, nos está previniendo. ¿Dónde se acaba la iglesia? ¿Cuándo se acaba la iglesia? ¿Por qué cierra una iglesia? Cuando no hay ¿qué? Armonía. Porque ya no hay respeto. Y no es problema de la iglesia, es problema ¿de dónde? Del hogar. Porque en el hogar no tenemos eso. No tenemos ese respeto, ese valor por nuestros hijos, por nuestro cónyuge. Les hemos irrespetado, les hemos hecho sentir vergüenza delante de los demás. Hemos hecho que ellos pierdan su confianza en nosotros y dejamos que ellos carguen con un enojo espiritual en sus corazones. No dicen, pero lo sienten. No se expresan, pero lo llevan. Y ese enojo no les permite a ellos prosperar, porque no tienen paz en su corazón. Y cuando tengamos paz y cuando ellos tengan paz en su corazón, entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Es el orden de Dios. Primero, ¿dónde? En mí. Segundo, en mi cónyuge. Tercero, en mis hijos. Cuarto, en mi hogar. Y quinto, en la iglesia, con mi hermano. Y de esa manera es un primer paso. Hay muchos más para tratar, pero es el primer paso para decir, vale la pena. Tu familia vale la pena. Raquel
valía la pena. Pagar 14 años por ella valía la pena. Y aún así, Jacob, siendo un usurpador, un engañador, Dios le trató su carácter, su manera de pensar y lo transformó. Y cuando ya lo llamó, le dijo: Jacob, ven aquí, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor te dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Dios quiere cambiarte tu nombre. No el nombre que tienes actualmente, sino el carácter, la personalidad que hay en ti. Porque ahora somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿cómo se van a convertir ellos? ¿Cuáles eran las palabras que decía la gente cuando veía a los apóstoles llevando la palabra, compartiendo, discipulando? ¿Qué decía la gente? Mira estos, cómo se aman los unos a los otros. Verdaderamente, estos tienen a Dios. Eso es lo importante. Eso es madurar. Jacob maduró porque quería un hogar que le sirviera a Dios, un hogar con mujeres temerosas de Dios. Y aunque la prueba fue difícil, Jacob salió avante y Dios le dijo: ahora te llamarás Israel. Cierre sus ojos por un momento allí. Y quisiera que usted por un momento reflexionara en lo que hemos hablado, en la manera en que Jacob trabajó y luchó por su familia. Y hoy quiero decirte que Dios ha visto tu esfuerzo, ha visto tu dedicación, has visto que hasta que has quitado hasta el bocado de tu boca para dárselo a tus hijos, a tu cónyuge. Dios ha visto el precio que has pagado. Y Él te recuerda: yo siempre estoy contigo. Yo estoy contigo. Y es acá donde usted tiene que empezar a decir: Señor, quiero entregarte mi hogar, quiero entregarte mis hijos, quiero entregarte mi cónyuge. Pero tengo que reconocer, Señor, que no hay paz en mi corazón, que no hay armonía en mi corazón. Y le exijo a ellos lo que yo no tengo. Pido que tenga mi casa paz, armonía y gozo, cuando, Señor, ni siquiera me deleito contigo, ni por un momento, ni en tu palabra. Pero hoy el Señor viene acá para decirte: ¿qué tal si te vuelves al lugar de tu nacimiento? Vuelve al lugar de tu nacimiento. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el momento en que naciste de nuevo, en el gozo que tuviste en ese momento cuando naciste de nuevo, cuando Jesús vino a tu corazón, cuando Él vino a recrear tu vida, ese gozo que sentiste cuando recibiste a Jesús y dijiste: Señor, gracias porque hoy estás en mi corazón. Hoy el Señor te está diciendo: yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y aunque vengan pruebas y dificultades, y aunque los demás te miren con un semblante diferente, y aunque los otros quieran engañarte, y aunque otros quieran hacerte daño, yo estoy contigo y quiero prosperarte. Vuélvete a mí y ten paz conmigo. Y entonces prosperaré tu camino y todo te saldrá bien.